La pizza nace de la unión de la focaccia griega y la salsa marinara de Nápoles. Tiene orígenes en Italia, pero el mundo la ha hecho parte de ella y le ha sacado miles de estilos y hoy en Mundo al Grill lo vamos a hacer a nuestro propio estilo barbecue. Comenzamos colocando en una mezcladora tradicional 1,5 kilos de harina, preferiblemente alta en gluten, medio litro de agua, 200 gramos de azúcar blanca, 100 gramos de sal de la tradicional, 100 mililitros de aceite de oliva y 5 gramos de levadura en polvo previamente activada en agua tibia. La ponemos a mezclar por unos 5 minutos hasta lograr esta consistencia que estás viendo, que aunque se ve un poco chiclosa y pegajosa, después del siguiente paso verás cómo cambia. En un bol vertimos un poco de aceite, preferiblemente de oliva. Si no tienes, no te compliques y utiliza la de tu mamá. Ponemos toda la masa, la agitamos y tapamos muy bien para dejarlo reposar por unos 10 minutos. La sacamos y comenzamos a amasarla repetidamente hasta mejorar su consistencia y suavidad. La devolvemos al bol, la tapamos nuevamente y ahora va a reposar por 10 minutos más para que todos los ingredientes asienten y aumente su tamaño. Luego de 10 minutos la sacamos, ya está lista para comenzarle a dar la forma de pan pizza que queremos. Tomamos una bandeja y le esparcimos aceite, que también puede ser manteca vegetal. La idea es que no se nos pegue cuando crezca en la bandeja. Hay que asegurarse de que tenga aceite toda la bandeja, incluso hasta en los bordes. Sacamos la masa y con la ayuda de un rodillo comenzamos a aplanar esta bella masa, que como puedes notar ya está mucho más suave, más grande y nada pegajosa. Pensándolo bien, creo que hice mucha masa y vamos a quitar un poco para que nos quede perfecta sobre la bandeja. Ya aplanada la vamos a poner sobre la bandeja y comenzamos a estirarla para darle la forma de pizza. Y dirán en los comentarios, ¿la pizza es redonda? Pues la pizza es de la forma que tú quieras. Pero como tengo una bandeja rectangular, pues qué va, vamos a usar esta. Estiramos bien en toda la bandeja y la colocamos en un lugar con temperatura ambiente, donde no le pegue el aire y que le permita crecer. Te muestro parte de los ingredientes que vamos a poner sobre el grill. Todo esto lo vamos a cocinar ahí. Tenemos tomate roma o tomate perita, cebolla, ajo, par de New York strips, chorizo cervecero y un pimiento o pimentón rojo. A los New York le vamos a dar una sazón simple, con la de siempre, la kosher y pimienta negra por ambas caras del filet. Al ajo lo vamos a asar y lo vamos a cortar la parte de abajo. Para que entre el calor, lo colocamos en un cuadro de papel aluminio, le adherimos un poco de aceite de oliva y lo sellamos y lo apretamos bien como de una pelota de béisbol se tratara. Ya el asador está ardiendo y coloqué todo el carbón en el centro. Así que todos los vegetales y las proteínas las vamos a colocar alrededor del fuego. Es una forma de cocinarlos de forma indirecta, pero con una llama un poco más fuerte. Ya vas a ver cómo queda todo. De hecho, para mí esta es la mejor manera de cocinar los chorizos. Tapamos todo y dejamos una abertura del 25% por unos 15 minutos. Abrimos y comenzamos a voltear todo y ya podemos ver cómo los chorizos comienzan a llorar y con mucho cuidado volteamos los vegetales, que lo que buscamos es que agarren el sabor del carbón para que también se hacen bien por dentro. Tapamos por unos 10 minutos más. Y luego de ese tiempo, estos son los resultados. Ya todo comienza a verse muy bien. Volteamos y tapamos por 10 minutos más. Luego de ese tiempo, llegó la hora de montar los New Yorks. Y qué bonita se ve esta parrilla así. A estos filetes le vamos a dar unos 5 minutos por cara. Y mira cómo se ve. Y eso que estos New York son New York comunes de supermercado. Nada especial, nada de wagyu, nada de un importante marmoleo. Los vegetales ya tienen el calorcito que buscamos y es hora de llevárselos. Esperamos unos minutos más y nos llevamos también los chorizos y la carne. Y el ajo pues se queda aquí solo. Volvemos a la cocina y tapamos muy bien con papel aluminio la carne y le dejamos reposar hasta que llegue el momento de usarlos. Ahora, con estos vegetales comenzaremos a hacer la salsa de la pizza y vamos a quitarle la piel a todos los tomates. Aprovechamos que está caliente y así se retira de forma mucho más fácil. Vamos a poner los vegetales a un lado y tomamos un sartén en donde vamos a hacer un nuevo topping de nuestra pizza barbecue, que es la tocineta o el tocino, pero lo haremos en esta oportunidad crispy. Y si no sabías cómo se hace, pues aquí te diré.
Lo colocamos a fuego lento el sartén y la idea es dejar que se doren y se reduzcan sin que se quemen hasta lograr esto mismo que ves en tu pantalla. Hacemos esto por ambas caras y en un plato con papel de cocina o papel absorbente lo vamos a colocar y lo metemos de una vez al refrigerador por unos 20 o 30 minutos aproximadamente. Seguimos con la salsa. Cortaremos todos los vegetales y me dirás, Dani, ¿por qué no usas la licuadora? Pues te digo, buscamos una salsa rústica que quede, como dicen aquí en Estados Unidos, chunky. Y por eso los ingredientes todos los vamos a procesar a mano. En un sartén vertimos un poco de aceite de oliva y le ponemos este ajo rostizado, así cremoso, y le agregamos las cebollas. Lo sofreímos un poco para darle la bienvenida al protagonista de esta salsa, que quién más, es el tomate. Con un machucapapas vamos a aplastar bien el tomate hasta que quede salsoso, así como lo estás viendo. Le agregamos 4 cucharadas de sal, convencional de la blanca, la de siempre. Mezclamos bien y luego pimienta negra molida. Esto es totalmente al gusto, pero les sugiero que le pongan buena pimienta. Tapamos y lo dejamos reposar a fuego mínimo por media hora aproximadamente. Luego de eso, destapamos y le vamos a agregar una cucharada de azúcar morena o azúcar cruda para reducir los ácidos del tomate y mejorar también la textura, la consistencia. Y después de esto mezclamos muy bien. Luego de 10 minutos ya está lista y como toque final le agregamos orégano. Llegó la hora de cortar las carnes y de primero va el New York Strip. Lo cortamos bien finito y mira la cocción tal cual lo que queríamos, término medio, igual hacemos con el chorizo. Muy finito lo cortamos, que quede bien finito para que sea fácil de masticar sobre nuestra pizza. El pimiento lo cortamos por la mitad y le vamos a sacar el corazón, semillas y venas para luego cortarlo en tiras. Ojo, tú le puedes cortar como tú quieras, puedes cortarlo en cuadro o puedes cortarlo en grandes trozos, pero yo prefiero así en tiras. ¿Recuerdas la tocineta? Aquí está y lo único que tenemos que hacerla es desgranarla con nuestra mano. La apretamos, está completamente dura y así vamos a tener un tocino o tocineta crispy. Me dicen que la masa ya está lista. Y lo único que vamos a hacer después de esto es puntillarla. Nuestra salsa ya reposada, mira cómo quedó. La esparcimos por toda la pizza y ojo que la cantidad es al gusto. Yo recomiendo poner en una pizza lo que tú desees siempre y cuando pongas la mayor cantidad de salsa cerca de los bordes, al igual que el queso, porque la masa crece de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que todos los sabores y todos los ingredientes se van a mover hacia el centro de la pizza. Nuestro primer topping va a ser el New York Strip. La cantidad es opcional, solo que quede bien distribuido para luego meterle el chorizo a la pizza por todos lados. Seguido del pimentón rostizado. Para luego agregar un toque dulce le ponemos maíz, que si no has probado el maíz con pizza, hazme caso y pruébalo. La mejor es la de Tartini Express en Orlando, Florida. Le ponemos un poco más de queso y bueno, esto porque soy amante del queso. Y de último, para que su grasa bañe todos los toppings, el bacon, el tocino, la tocineta, como lo quieras llamar. Y así queda esta joya que se va ya para el horno. Ya con nuestro horno bien caliente a 180 grados centígrados, metemos esta pizza. Después de 12 minutos ya está lista nuestra barbecue pan pizza. Y mira esta belleza que solo falta agregarle un poco más de orégano, pero puedes ponerle a la tuya lo que tú quieras. Le recomiendo mucho el tomillo. Cortamos esta belleza para darle un mordisco. Y mira lo grueso. Y te cuento que está muy caliente. Pero a pesar de eso, está increíble. Gracias por pasar por aquí. Mi nombre es Dani y si no te has suscrito, pues, ¿qué estás esperando? Dale like también, recomiéndanos y nos vemos en el próximo video de Mundo al Grill. Y antes que se me olvide, un especial saludo para Jeffrey Acosta. Un abrazo, amigo.